Un misiólogo cristiano ha escrito en una revista cristiana lo siguiente: muchos evangélicos han perdido su confianza en el evangelio. Dado que la sociedad ha marginado la iglesia, parece que mucha gente está diciendo, quizás este evangelio no es todo lo que pensábamos que iba a ser. Puesto que no podemos confiar en la iglesia, ellos piensan, quizás tampoco podamos confiar en el evangelio. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que ha cambiado radicalmente en las últimas generaciones. Existía un tiempo cuando la iglesia era una fuerza importante en la cultura y en la comunidad del mundo, donde nuestra voz y nuestras obras eran apreciadas. Pero hoy en día no es así. Ahora, cuando un gobierno busca sabiduría, o busca consejos, o busca un grupo que puede impactar en los ámbitos sociales, ya no llama a la iglesia, sino llama a un psicólogo, o a un antropólogo, o hasta a una actriz o un jugador de fútbol. La iglesia ha sido marginada en ese sentido. Ya no nos toma en cuenta para casi nada. Ya no tenemos influencia, ya no tenemos voz. Como consecuencia, un erudito comenta que la iglesia ahora sufre de un complejo de inferioridad. ¿Sabes cuál es en muchos casos un triste resultado de esta realidad? Muchos cristianos ya no tienen mucha confianza en el evangelio, porque ellos ven que no es muy popular, no es muy aceptado, no es muy respetado en el mundo. Entonces ellos desean un mensaje que parece más relevante, más llamativo, más entretenido. Entonces ponen su confianza en otras cosas. Por ende, en vez de compartir el evangelio antiguo, escuchamos mensajitos con un toque de psicología y un toque de principios empresariales y consejitos muy bonitos. Pero parece que estamos siguiendo la cultura. Puesto que el mundo no ve el evangelio como capaz de impactar en la sociedad, entonces muchos de nosotros trágicamente hemos trasladado nuestra confianza a otras cosas. Porque ya no confiamos mucho en el evangelio. Y cuando no confiamos en el evangelio, no lo compartimos con los demás. Y nuestra influencia en el mundo disminuye aún más. Hoy, quiero animarles a volver a confiar en el evangelio. Vamos a escuchar la experiencia de un hombre que enfrentaba situaciones muy difíciles en medio de una cultura que rechazaba el evangelio totalmente. Pero que lo hacía ese hombre con una confianza plena en el evangelio. Me refiero al gran apóstol Pablo. El texto que quiero analizar con ustedes es Romanos 1, del 8 al 18. El texto dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En base a este pasaje, quiero compartir 3 razones por qué Pablo tenía confianza en el Evangelio. Mi propósito es animarles a seguir el ejemplo de Pablo y a tener la misma confianza en el mismo Evangelio para tener la misma valentía frente a los diferentes desafíos que enfrentamos y sobre todo para poder cumplir nuestra misión en este mundo. Ahora, debemos empezar considerando el contexto de nuestro pasaje. Pablo no conocía la iglesia de Roma. No obstante, él tenía un deseo muy fuerte de viajar a Roma a conocer la iglesia. De hecho, en varias oportunidades, Pablo tenía la intención de viajar a Roma, pero por A o B, cada vez que él intentaba ir, siempre fue impedido. Pero ahora, Pablo escribe esta carta expresando una vez más su profundo deseo de visitarles. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Pablo por el cual él quería visitarlos? O sea, ¿qué es lo que le quería lograr entre ellos? Pablo expresa sus propósitos en 2 maneras. En primer lugar, en los versos 11 y 12, Pablo dice, deseo veros, aquí es la razón, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En otras palabras, Pablo anhelaba visitarlos porque él quería fortalecer su fe usando su don. Pablo probablemente tiene en mente aquí que él quería instruirlos, algo que era necesario para que ellos crezcan más en madurez espiritual. En verso 13, Pablo expresa su segundo propósito en visitarlos. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y aquí viene el propósito. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Aunque su primer propósito era fortalecer la iglesia, o sea, una obra de confirmar la fe de los que ya eran creyentes, su segundo propósito es ver la conversión de gente inconversa. Pablo quería evangelizar entre los gentiles de Roma. Esos son los 2 propósitos que Pablo deseaba cumplir yendo a visitar la iglesia de Roma. Fortalecer la fe de los creyentes y evangelizar a los no creyentes. Pero, ¿cuál fue lo que le motivó a tener ese deseo tan fuerte de visitarlos en Roma? ¿Qué es lo que le empujó para que tuviera ese anhelo de ministrar en Roma? Pablo contesta esa pregunta en los versículos 14 y 15. Él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, yo soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué dice Pablo? ¿Por qué estaba tan motivado a predicar el Evangelio en Roma? Porque Pablo sentía una obligación, una responsabilidad muy seria a todos los gentiles. Él se veía como un deudor. Por ende, él decía en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me has impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo sentía una obligación, una deuda, una necesidad urgente de predicar a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios le había llamado a esa tarea. Fue el llamado de Dios en su vida que le motivó a sentirse deudor y por lo tanto tener un deseo insaciable de viajar a Roma para predicar el Evangelio entre ellos. Pero hay un detalle que me parece muy interesante y que tenemos que aclarar antes de entrar en el tema de las razones por qué Pablo confiaba en el Evangelio. Quiero que noten cómo Pablo resume el enfoque de su labor ministerial en Roma. ¿Cómo describe Pablo lo que él realmente quería hacer? En el verso 15, Pablo lo hace muy claro.
Es por eso que estoy listo a predicar el Evangelio a ustedes que están en Roma. ¿Cómo resume Pablo su ministerio? Pablo dice que la esencia del ministerio que él quería tener en Roma era predicar el Evangelio. ¿Cuál es el punto? ¿Qué dijimos que fue el propósito de Pablo en su ministerio en Roma? En Romanos 1, 11 y 12 dijimos que Pablo quiso compartir un don espiritual para fortalecerlos. Esto no se trata del evangelismo, sino de instruir a la iglesia para su progreso en madurez. Luego, en el verso 13, Pablo dijo que él quiso visitar para tener algún fruto que se refiere a su deseo de ver convertidos entre los romanos. Ahora, Pablo resume todo esto diciendo que él quiere predicar el evangelio. ¿Entiendes el punto? El punto es que para Pablo el evangelio no consistía en solamente evangelizar, sino también en fortalecer a la iglesia. Muchas veces nosotros pensamos que el evangelio es solamente compartir las 4 leyes espirituales o hablar solamente de cómo ser salvo. Bueno, esto es un aspecto, por supuesto que sí, pero el evangelio para Pablo es el mensaje de Cristo en toda su magnitud. Se trata de la vida cristiana en todo sentido. Entonces, para Pablo, predicar el evangelio significa tanto enseñar a los que ya son creyentes como evangelizar a los que todavía no lo son. Significa hablar tanto de la muerte de Cristo como de todo lo que Él enseñaba. El evangelio es las buenas nuevas acerca de Cristo. Todo lo que Él hacía, enseñaba y era. Eso es lo que Pablo quiso hacer en Roma. Y era ese evangelio, las buenas nuevas de Cristo, en que Pablo confiaba. Ahora, con ese contexto en mente, podemos avanzar a los versículos 16 a 18 para tratar las 3 razones para confiar en el evangelio. ¿Por qué debemos, tú y yo, por qué debemos confiar en el evangelio? 3 razones que quiero compartir. Primero, debemos confiar en el evangelio porque el evangelio es el poder transformador de Dios. Pablo empieza el verso 16 explicando por qué él estaba tan listo para predicar el evangelio en Roma. Pablo dice que es porque no me avergüenzo del evangelio. En otras palabras, quiero predicar el evangelio en Roma porque yo confío en el evangelio. O sea, la vergüenza es la consecuencia de no confiar, de dudar. Pero para Pablo no hay ninguna duda respecto al evangelio. Él confía plenamente en el evangelio. Pero ¿por qué Pablo tenía tanta confianza en el evangelio? Pablo sigue. Dice, ¿por qué el evangelio es poder de Dios para salvación? En otras palabras, Pablo dice, yo confío en el evangelio porque el evangelio salva. El poder salvífico de Dios, la capacidad de transformar a un pecador en un santo, la capacidad de rescatar a un perdido de la oscuridad, se encuentra en el mismo evangelio. Ojo, el mensaje del evangelio no solamente demuestra cómo Dios ha obrado poderosamente en la historia. No es solamente un relato que cuenta acerca del poder de Dios. No. Lo que Pablo está comunicando es que el mismo evangelio es en sí el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios en acción. Cuando se predica el evangelio, es como soltar el poder de Dios para que actúe, para que traiga la salvación a personas viviendo en esclavitud. Es por eso que Pablo tenía tanta confianza en el evangelio. Cuando él predicaba, Dios extendió su mano salvadora y transformaba a los pecadores. Pablo había visto ese poder en acción. Había visto a Dios obrando cuando él predicaba de Cristo. Por ende, él tenía un montón de confianza en el evangelio. El evangelio en sí es el poder de Dios que penetra corazones duros y mentes oscuras y vidas torcidas y los cambia radicalmente. Sin embargo, Pablo es muy claro que ese poder transformador de Dios actúa a través de la fe. Es decir,
se recibe el actuar de ese poder de Dios a través del canal de la fe. Cuando una persona cree en Cristo, cuando una persona empieza a confiar en el Evangelio, allí el poder es activado, allí el poder penetra y corre dentro de la persona y transforma su vida. Pero no es que una persona ya tiene fe y llega el Evangelio y la unión de lo que la persona ya tenía con la llegada del Evangelio produce salvación. No es así. ¿Por qué? Porque ese proceso es mucho más misterioso. De hecho, Pablo revela en Romanos 10, 16 a 17, que es el mismo evangelio que produce la fe en una persona. Él dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, su conclusión, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Noten cómo Pablo describe la obediencia aquí como el creer. El evangelio llega y cuando la persona lo oye de verdad, cuando sus oídos están abiertos, porque por supuesto no todos los que escuchan el mensaje realmente escuchan, no todos los que oyen el mensaje realmente oyen, pero cuando el evangelio llega y penetra, ahí produce fe y esa fe demuestra, o sea, es evidencia del poder salvador de Dios. Es por eso que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 1, 4 y 5, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, tenemos la certeza, la evidencia de que Dios les ha salvado, les ha escogido para salvación. ¿Cómo? Pablo sigue en verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, la certeza de que Dios les ha elegido es que el evangelio llegó y poderosamente les transformó. Produjo en ustedes una fe salvadora que cambió la totalidad de sus vidas. Entonces, ¿cuál es la idea en Romanos 1? Pablo está diciendo que él confía en el evangelio porque el evangelio es el poder de Dios que transforma, que salva, pero que salva a los que creen en ello. Cuando no hay fe es evidencia de que el evangelio no ha penetrado, que su poder no ha agarrado y la persona sale tal como entraba, sin cambio alguno. La fe en el evangelio, o sea, la fe en Cristo Jesús, es el canal a través del cual corre la poderosa agua del evangelio para cambiar la vida. Cuando no hay fe, no hay cambio. Es más, como Pablo demuestra aquí en este texto, ese poder transformador es para todo aquel que cree. No importa quién sea, no importa su trasfondo, no importa sus capacidades o los pecados de su pasado o los de su presente, no importa nada más. Cualquier persona que pone su fe en Cristo, esa persona recibe el poder transformador del evangelio en su vida. Y ese evangelio cambia radicalmente cuando esa persona cree en Cristo. Dios produce el cambio cuando el evangelio llega y crece fe y allí Dios transforma vidas. Ahora, cuando Pablo agrega la frase en Romanos 1 al judío primeramente y también al griego, él está reconociendo que en el plan de Dios los judíos tenían una prioridad históricamente, porque Cristo trajo su salvación primero a ellos, pero que ahora la salvación es universal, es para todos. Hermanos, tú y yo debemos confiar plenamente en el evangelio, justamente porque el evangelio es poderoso. Es el poder de Dios en acción, transformando vidas. Y cuando Pablo dice que el evangelio salva, él no está limitando ese poder al tema de perdón de pecados. Es cierto que el evangelio salva en ese sentido. El evangelio es el poder de Dios para convertir a un incrédulo en un creyente, a un impío en una persona piadosa,
a un rebelde en un discípulo y a un pagano en un santo. El Evangelio te puede hacer un cristiano si no lo eres todavía. Solo tienes que poner tu fe en el Cristo que es el Evangelio. Pero el concepto de salvación va mucho más allá. El Evangelio también es el poder de Dios que nos salva no solamente de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado en tu vida diaria. Es el poder de Dios para romper las cadenas del pecado en tu vida, para librarte de ese hábito, el chisme o el alcohol o el orgullo o la lujuria o cualquier otro pecado. El Evangelio no es solamente para conversión, es también para crecimiento. El mismo Evangelio que salva por fe es el que santifica por la misma fe. Si creemos el Evangelio, nos sigue transformando porque es el poder de Dios para salvación y una salvación hasta el final. Por eso debemos confiar en el Evangelio. Qué pena ver a un cristiano que fue transformado por el Evangelio en el pasado, pero ahora se acude a otras cosas para mejorar su vida. Qué triste observar muchos cristianos que han dejado de lado el Evangelio y ahora se aferran a sus propios esfuerzos o al activismo o a cosas de este mundo para experimentar nueva vida. ¿Por qué acudir a otras cosas para ver una transformación? ¿Por qué confiar en tu vida social para traer un nuevo inicio? ¿Por qué confiar en el nuevo trabajo o nueva ropa? ¿Por qué confiar en la nueva filosofía o los hallazgos de la psicología? No son malos en sí, pero no te pueden transformar. Solo el Evangelio es el poder de Dios en acción, salvando, transformándonos en la parte más profunda de nuestro ser. Como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio justamente porque el Evangelio es poder transformador de Dios en acción. La segunda razón por qué debemos confiar en el Evangelio es porque el Evangelio es la manifestación de la justicia de Dios. Quizás después de escuchar que el Evangelio es poder de Dios para salvar, algunos preguntaron, ¿pero por qué? O sea, ¿qué hay en el Evangelio que le hace poder de Dios? Entonces, Pablo, en el verso 17, explica. El Evangelio es poder de Dios, dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Este texto es sumamente importante, hermanos, porque revela un tema que fue céntrico en todo el tema de la Gran Reforma, que resultó en la formación de lo que conocemos como la Iglesia Protestante. O sea, una de las razones por las cuales nosotros no somos católicos es por este tema de la justificación. Fue justamente este tema este texto de Romanos 1:17 que causó tantos problemas para Martín Lutero cuando él era un monje católico. Cada vez que él leía este texto se llenó de terror. Y él mismo dijo, yo odiaba esa palabra, la justicia de Dios. Para Lutero, la justicia de Dios significaba que Dios, el juez justo, tenía que castigar a todos los que eran justos. Puesto que Lutero sabía que él no era justo, la justicia de Dios fue como una amenaza constante para él. Entonces, Lutero se llenaba de miedo, temiendo que la justicia de Dios le iba a caer en cualquier momento. No obstante, Lutero empezó a entender que la justicia de Dios no se refería a Dios como el juez esperando el momento de destruir a los pecadores, sino que la justicia de Dios significaba el compromiso de Dios de salvarlos. O sea, Lutero llegó a entender que la justicia de Dios se trataba de un regalo de Dios, donde Él, netamente por gracia, declara inocente a un pecador. ¿Y en base a qué hace Dios esa declaración? La fe. La fe más nada. Por eso Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir,
ese regalo de Dios, donde Él declara a un pecador perdonado, a una persona injusta, justa, a una persona bajo condenación, absuelta, es un regalo que uno recibe netamente por fe, más nada. No es algo que ganamos, no es algo que merecemos, no es algo por el cual tenemos que trabajar. Es un regalo de Dios que recibimos por fe. Esa verdad cambió la vida de Martín Lutero hace 500 años y cambió la historia, resultando en una gran reforma. Y nosotros somos beneficiarios de ella, porque pertenecemos a la iglesia protestante y entendemos que la justicia de Dios es el compromiso de Dios de rescatar a los pecadores por fe. Entonces, lo que Pablo está diciendo en el verso 17 de Romanos 1 es que el Evangelio en sí es la revelación de la justicia de Dios. Es la justicia de Dios operativa. ¿Por qué? Porque en el Evangelio vemos a Dios moviéndose poderosamente para lograr la salvación de pecadores. En el Evangelio Dios demuestra su compromiso de venir en pos de nosotros. Demuestra su compromiso de extender su mano y rescatarnos a pesar del hecho de que somos pecadores. En el Evangelio vemos a Dios en acción, pagando el precio por nuestra libertad. Vemos a Dios ofreciendo el sacrificio de su Hijo para cubrir nuestras iniquidades. El Evangelio es poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio Dios mismo actúa con todo su poder y gracia, tomando a los pecadores y cambiando su destino eterno, declarándolos no culpables y dándoles una nueva identidad. Y toda esta bendición se recibe netamente por fe. Fe más nada. Por eso debemos confiar en el Evangelio. Dime, ¿en qué otra cosa, en qué otro mensaje, en qué otra religión, en qué otro Dios, en qué otro lugar puedes encontrar el poder de Dios tan gráficamente operando para la salvación de pecadores? Solo en el Evangelio. Por eso debemos confiar plenamente en el Evangelio. Y finalmente, la tercera razón por qué debemos confiar en el Evangelio es porque el Evangelio es la solución para la ira de Dios. En el verso 18, Pablo explica por qué esta justicia de Dios en el Evangelio es necesaria. Su respuesta es, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El ser humano necesita el Evangelio, necesita la justicia de Dios, o sea, el compromiso de Dios de venir y salvar a los pecadores, justamente porque Dios está ofendido por nuestros pecados. El pecado es un acto de traición, un acto de adulterio espiritual, la máxima ofensa contra la voluntad de Dios. Es por nuestros pecados que Dios está enojado. Y su ira es justa, y su ira es ardiente, y su ira está apuntando a todos los pecadores, dejándoles sin remedio, sin excusa y sin esperanza. No hay escapatoria, porque todos somos culpables, todos somos pecadores. Esa es la mala noticia. No obstante, el Evangelio cambia todo esto. El punto de Pablo es que él confía en el Evangelio, porque es solamente en el Evangelio que esa ira ardiente de Dios es apaciguada. Es solamente en el Evangelio que hay una solución, porque el Evangelio mismo es la respuesta. En el Evangelio, Dios viene a nosotros en carne y Él mismo paga por nuestro perdón. En el Evangelio, Dios envía a su Hijo Jesús y Jesús sufre y se muere en tu lugar, en mi lugar. En el Evangelio, Jesús experimenta la condenación por tus pecados, carga la culpa por tus traiciones y sufre la plenitud de la ira de Dios que tú mereciste. ¿Por qué debemos confiar en el Evangelio? Porque el Evangelio es las buenas nuevas que Dios mismo vino y ha resuelto tu problema más grave,
el problema de la ira de Dios sobre tu vida. Por eso debemos confiar en el Evangelio. Hermanos, el mundo no nos va a tomar en cuenta si nosotros mismos realmente no confiamos en el Evangelio. Tampoco vamos a impactar en nuestro mundo si no confiamos en el Evangelio. Pero si nosotros entendemos qué es el Evangelio y por qué debemos confiar plenamente en ello, entonces ese mismo Evangelio va a transformar nuestras vidas de tal manera que vamos a vivir radicalmente diferente y vamos a compartir el Evangelio con valentía. No tienes por qué avergonzarte del Evangelio. Más bien, el Evangelio debe ser tu principal confianza, debe ser tu principal gozo, porque el Evangelio es el poder de Dios en acción. Y en el Evangelio vemos el compromiso de Dios de salvar a los pecadores y rescatarlos de la justa ira de Dios. ¿Para qué confiar en cualquier otra cosa? Confiemos, hermanos, en el Evangelio. Netamente en el Evangelio. Que Dios les bendiga.